¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Les envío un saludo. Me da mucho gusto que estén Noches, hermano. conectados. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Saludo a los hermanos que están conectados en Facebook y les doy la bienvenida, hermanos, a la clase del día de hoy. Espero que hayan tenido una buena semana y que estemos ya listos, hermanos, para continuar con nuestras clases de discipulado para nuevos creyentes. El propósito de estas clases es eh, capacitar a cada uno de los hermanos, hermanas que recientemente se han integrado a nuestra iglesia, instruirles en el conocimiento de la palabra de Dios a través de 6 módulos en los cuales vamos a poder o queremos intentar responder a cada una de las inquietudes más comunes que tenemos cuando nos acercamos a Cristo. Pero dado que hay hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia y que también están tomando este curso, este discipulado, nos permite para pasar de la misma manera temas que muchas veces creemos que ya conocíamos o que tal vez aprendimos hace mucho tiempo y que un repaso siempre va a hacer bien a la vida cristiana de cada uno de nosotros. Algunos de ustedes tal vez están siendo discipuladores, es decir, están discipulando a otros creyentes y es bueno también participar de esta clase porque pues, nos permite tomar ideas, nos permite copiar quizás algunos ejemplos que utilizamos los diferentes hermanos que llevamos a cabo esta función. El módulo que estamos estudiando, hermanos, es el módulo 2. Este módulo, el crecimiento espiritual como propósito, que cada uno de aquellos que ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, aprendamos que Dios, así como una planta, cuando es sembrada, tiene que empezar a crecer y dar fruto de nosotros, cuyos corazones la semilla del Evangelio fue sembrada, dio fruto para salvación, ahora crezca a través de la vida cristiana. Pero para poder crecer en la vida cristiana hay una serie de disciplinas que debemos de practicar con el propósito de poder fortalecer nuestra fe, las cuales nos van a preparar no solamente en el conocimiento y en la obediencia, sino también, como vamos a ver incluso en otro tema más adelante, en el momento en el que llega la adversidad o lleguen las pruebas. Algunas de las herramientas que Dios ha provisto para que nosotros podamos crecer espiritualmente es la oración. La semana pasada decíamos que la oración es ese tiempo que le dedicamos a Dios en algún momento de nuestra vida con el propósito de comunicarnos directamente con Él. El día de hoy vamos a hablar acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Dado que este es un tema muy relevante, vamos a dedicar 2 clases, la clase del día de hoy y la clase de la próxima semana. Así que vamos a hacer una breve oración y entramos en materia. Ya cada uno de ustedes, espero que tenga en la mano el diario que previamente, con el cual van a poder tener ustedes un registro escrito, un respaldo que les va a permitir en algún momento, pues, tener un material escrito para que puedan ustedes repasar. Recuerden que si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna válida, los comentarios son bien recibidos e inclusive si ya hemos visto algún tema y durante la semana ustedes estuvieron pasando y se percance con toda la confianza de preguntar las veces que sea necesario. Así que oremos entonces, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus bondades y misericordias para con nosotros. Nos has concedido la vida y nos has dado la salvación por medio de Jesucristo. Queremos crecer delante de tu presencia, Señor, y tener una vida cristiana agradable. Danos sabiduría para practicar las disciplinas que estamos aprendiendo y que aún aprenderemos. En primer lugar, la oración. Ese medio, esa puerta abierta, Señor, que siempre nos permite accesar hasta tu presencia, a tu gloria, a los cielos. Bendice la clase del día de hoy, que sea de bendición, edificación, enseñanza o repaso
para todos nosotros según las necesidades individuales. Perdóname mis pecados, perdónanos nuestros pecados para que no haya estorbo entre tú y nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Módulo 2, tema 3, la Biblia. Y he querido dividir, hermanos, el tema del día de hoy en tres subtemas. El primer tema que vamos a hablar, que vamos a ver, habla acerca de su autor divino. Déjenme decirles, hermanos, vamos a empezar por algunas cuestiones básicas y elementales. Quiero dejar algunas ideas presentes en sus mentes, en sus cabecitas, en sus corazones. En primer lugar, lo que quiero decirles, hermanos, es que la Biblia es la palabra de Dios. Hay algunas denominaciones, algunas religiones, algunos maestros, algunos pastores que no están de acuerdo con esta definición. Dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero este es un error y voy a explicar por qué. Porque si la Biblia contiene únicamente la palabra de Dios y no es la palabra de Dios, entonces yo tengo que aprender a descubrir qué parte sí es la palabra de Dios para entonces esa parte ponerla en la práctica y entonces entender cuál no es la palabra de Dios y entender por qué está allí y si puedo o no pasarla por alto. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros encontramos que toda ella es palabra de Dios porque como vamos a ver más adelante, toda ella procede del aliento de Dios. Entonces, la primera idea que quiero dejar en claro es la Biblia es la palabra de Dios. Al ser la Biblia la palabra de Dios, entonces este libro se va a convertir en la fuente de autoridad para mi vida. Esto es algo muy importante. Por ejemplo, si ustedes, hermanos, algún día, o aquellos hermanos que ya entraron a alguna empresa, o aquellos jovencitos que están en la escuela, las escuelas tienen reglamentos. Esos reglamentos van a regular la vida del alumno, a qué hora entras, a qué hora sales, cuánto dura una materia, cuál es el trato que debes de tener con tus maestros, qué esperas de la escuela, qué espera la escuela de ti, etcétera. En la medida en la que esas normas que están establecidas, tú las obedezcas, vas a saber con claridad qué esperas tú de la escuela y qué espera la escuela de ti. Por ejemplo, en una empresa, todas las empresas tienen algo que se llama normas de política. Políticas, en la medida en la que todos los empleados las obedezcan, van a poder entonces conducirse de manera adecuada de acuerdo a las metas y objetivos de esa empresa. La Biblia, al ser la palabra de Dios, es la fuente de autoridad que Dios utiliza para normar nuestras vidas. Dios es un Dios tan sabio, hermanos, que no nos salvó y nos rescató y nos dejó a la deriva. Es decir, ustedes vivan como quieran, hagan lo que quieran, inventen lo que quieran, adoren como quieran, reúnanse como quieran, comuníquense conmigo como quieran. Si algo les gusta, está bien. Si algo no les gusta, no pasa nada. Si algo no les apetece, déjenlo. No, no, no. Dios no nos llamó para estar a la deriva, no nos dejó en la ignorancia. De hecho, en la Biblia, la palabra de Dios cuenta la historia del pueblo de Israel. Cuando Moisés, Dios le dijo al pueblo que ellos eran un pueblo que tenía el privilegio de tener leyes y mandamientos claros. Ustedes y yo, un día que estemos en la presencia de Dios, no vamos a poder decirle que no sabíamos cómo teníamos que hacer como esposos. No sabíamos cómo teníamos que comportarnos como padres. No sabíamos cómo teníamos que educar a nuestros hijos. Sabíamos cómo teníamos que ser como compañeros en la escuela. No sabíamos si teníamos que ser obedientes o no, porque estaba la Biblia. La Biblia es nuestra regla de fe. ¿Por qué? Porque toda ella contiene todos aquellos mandamientos, todas aquellas leyes que nos van a hacer creer en Dios, crecer en el conocimiento de Él y obedecerle de manera clara y precisa. El día de mañana, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios para ser juzgados por Dios, no nos va a juzgar con base en algo que Él saque en ese momento, sino con base en esa regla de fe que es la Biblia, que es establecida y escrita para que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida.
Es una regla porque así como una regla está recta, no tiene curvas, no tiene desviaciones, la Biblia es una palabra recta, sin desviaciones, no se tuerce a un lado o hacia otro. Siempre nos va a dirigir en un sentido correcto, de manera correcta. Por tanto, se dice que es nuestra única regla de fe y de práctica. Ahora, la palabra única aquí es muy importante, porque si yo hablo de algo único, significa que no hay algo más. Por ejemplo, hay denominaciones que obligan a sus miembros a leer una serie de libros y toda su enseñanza se basa en lo que dicen los libros. Incluso hay congregaciones que tocan las puertas, que pasan a nuestras casas y nunca nos enseñan una Biblia, pero sí los libros o las revistas que traen. No, la Biblia es nuestra única regla de fe y de práctica, pero también es única porque la Biblia está completa. Eso es algo muy importante. La Biblia es la palabra de Dios y está completa. Ya no necesita nada más. Después de que la Biblia se terminó de escribir, ya no hay más revelación de parte de Dios. Ahora bien, la Biblia, al ser la palabra de Dios, no tiene como propósito revelarnos todo acerca de Dios. El propósito de la Biblia es darnos a conocer todo aquello que Dios quiere que sepamos de Él, todo aquello que quiere que nosotros conozcamos para lograr nuestra salvación, nuestra redención, y todo aquello que nos será útil para vivir una vida agradable delante de sus ojos y de los hombres. Porque, hermanos, Dios no solamente tiene como propósito que ustedes y yo vivamos vidas agradables delante de Dios, sino también delante de los hombres, delante del mundo, delante de las personas, para que las personas al ver que este maravilloso libro, la palabra de Dios, regula nuestra vida como una regla, es decir, recta, práctica, dinámica, la gente quiera conocer también ese libro y qué contiene ese libro que ha impactado nuestra vida a tal grado de que yo he tomado, de que toda mi vida esté sujeta a su contenido. Allí está lo valioso de la Biblia. Y al estar sujeta a su contenido, significa que entonces lo pongo en práctica. La Biblia no es un libro que nos fue dado nada más para saber, es un libro que nos fue dado para saber y para obedecer, para practicar. Yo no puedo decir que soy una persona que sé mucho de la Biblia, nada más porque conozco su contenido. No, una persona sabe de la Biblia cuando conoce su contenido y lo pone en práctica, lo obedece. Bien, de esto que acabo de comentar, ¿es claro? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿No? Muy bien. Sigamos adelante. La Biblia, la palabra Biblia es un término que significa libros. La Biblia no fue escrita, hermanos, como la tenemos nosotros hoy en día. Si ustedes abren una Biblia, se van a dar cuenta que tiene un número grande, que está dividida en libros, que cada libro está dividido en capítulos, que son los números grandes, y en versículos, que son los números pequeños. La mayoría de las Biblias, no solamente, o de hecho, el 99 días, porque hay algunas que no tienen subtemas, están divididas todas en capítulos o en versículos. Pero cuando la Biblia se escribió en rollos, no en hojas como las tenemos nosotros ahorita. Se escribió en rollos, en papel, de manera corrida. La separación en capítulos, en versículos y los subtítulos que tienen las Biblias ya son el resultado del trabajo humano. Hubo un momento, allá por el año más o menos 1200 después de Cristo, en el que algunos estudiosos para facilitar la búsqueda de un pasaje, para facilitar su memorización, para facilitar su manejo, empezaron a trabajar en esos rollos, dividiéndolos en capítulos y en versículos, pero únicamente para que fuera práctico el manejo. Bien, la Biblia consta de dos partes.
la primera parte, que tiene 39 libros, es el Antiguo Testamento. Si yo te digo, hermano, voy a hacer mi testamento, el primer pensamiento que viene a tu cabecita es, ya voy a firmar los documentos en los que le voy a dejar a mis hijos para quién van a ser los aviones, las tierras y lo demás que les dio, porque no les voy a dejar nada, ¿verdad? Porque no tengo nada. Pero cuando pensamos en el testamento, eso es lo que viene en la Biblia. Para testamento es una palabra que significa pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas. En un pacto, cuando se firma un pacto entre dos o más personas, hay condiciones. Hay condiciones a cumplir, hay consecuencias, pero también hay premios, hay recompensas. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un pueblo a través de un hombre llamado Abraham. Ese pueblo se multiplicó tanto que se convirtió en una nación y pactó con ellos y les dio leyes y mandamientos. Todas esas leyes y mandamientos están escritas en esos 39 libros. Allí aprendieron cómo adorar al Señor, cómo ofrecerle sacrificios, cómo creer en Él antes de que Jesucristo viniera. Pero una de las tareas que que en ese pacto Dios había hecho con ese pueblo, es que ese pueblo se dedicara a predicar la palabra de Dios en todo el mundo. Porque Dios quiere que su nombre se conozca en todo el mundo, porque quiere que todo el mundo sepa que Él es el creador de todo y que Él quiere salvarnos también un día. Desafortunadamente, el pueblo de Israel no cumplió con ese pacto, no predicó la palabra, fue un pueblo rebelde, y entonces Jesucristo vino al mundo, Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y formó una iglesia. Con esa iglesia hizo un nuevo pacto, es el Nuevo Testamento. Es el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Ese pacto ahora lo hizo con la iglesia. La iglesia ya no está formada únicamente por personas de un pueblo, sino por personas de todas las naciones. Dentro de las muchas condiciones o características de ese pacto es que aquella tarea que el pueblo de Israel tenía de predicar el evangelio ahora le pertenece a la iglesia. Eso lo vamos a estudiar en el módulo número 3. Bien, decía yo hace rato también que la palabra Biblia significa libros, porque está compuesta por 66 libros. Más al rato les voy a explicar que hay algunas versiones de la Biblia, particularmente utilizados por la Iglesia Católica, que tienen algunos libros más y que ha hecho pensar a la gente que tiene esta fe que su Biblia está más completa que la nuestra, lo cual es falso, pero más tarde les voy a explicar por qué aquella versión o aquellas versiones tienen más libros. La Biblia tiene únicamente 66 libros. Ahora bien, me ha tocado que cuando le comparto la palabra de Dios a algunas personas, en más de una ocasión se han negado a escucharme, se han negado a creer, y con justa razón, que la Biblia es un libro escrito por hombres. Y me dicen, bueno, yo no puedo creer en la Biblia porque la Biblia está escrita por hombres. Y como está escrita por hombres, pues yo no puedo confiar en su contenido. Y muchas veces cuando alguien nos dice es que yo no creo en la Biblia, pues decimos, y pues sí es cierto, ¿ahora qué hago? Y entonces como que sentimos que nos desarma, como que sentimos que pues ya no tenemos ninguna argumentar eso. No, al contrario, qué bueno que la Biblia fue escrita por hombres, pero vamos a entender bajo qué condiciones, bajo qué características, bajo qué circunstancias y qué tipo de hombres y dónde radica el peso de la Biblia. Y para ello vamos a estudiar dos pasajes extraordinarios, muy hermosos, que están en la Biblia, la palabra de Dios. Voy a pedirle entonces a mi hermana Yolanda Báez que abra su micrófono y todos vamos a ir, porque me interesa que todos lo veamos, a la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16.
Y mientras la hermana Yolanda busca 2 Timoteo 3:16, vuelvo a preguntar. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? ¿Es claro cuántos libros? ¿Por qué antiguo? ¿Por qué nuevo? ¿Qué significa pacto? ¿Por qué es palabra de Dios? ¿Por qué es regla de fe? ¿Por qué es única? ¿Por qué está completa? ¿Todo es claro, hermanos? Hermano, ahí quiero que escuchar qué es la regla de fe y también por qué el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hermano. A ver si me lo puede más o menos explicar la regla de fe y por qué el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ah, regla de fe, hermano, si me gusta ilustrarlo de esta manera. Imaginemos, ¿verdad? Que yo eh, quisiera trazar una línea recta, hermano Stoll. Yo podría, no sé si se alcanza a ver en la cámara, tengo una pluma en la mano. Si yo quiero trazar una línea recta y yo creo tener buen pulso, la trazo. Pero si yo coloco sobre la línea que yo tracé con mi pulso únicamente una regla, me voy a dar cuenta que probablemente hubo pequeñas desviaciones, que hubo un momento en que me fui hacia arriba o me fui hacia abajo, es decir, no es confiable, no es recto. Pero si yo utilizo una regla como tal, imaginemos, por ejemplo, que esta hoja que tengo aquí, quiero trazar una línea, entonces hago esto y voy a poder trazar una línea recta. La regla me va a servir para marcar algo que está derecho. La Biblia es mi regla de fe porque no se desvía a nada inapropiado. Siempre me va a guiar hacia la voluntad de Dios. No se desvía, no se perturba, no hay una cosa que pudiera contradecirse con otra. Es algo recto, es algo confiable. Y al ser la Biblia la palabra de Dios y ser confiable, es de práctica porque entonces todo lo que dice Dios, yo lo voy a obedecer. ¿Por qué hay dos divisiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Porque los destinatarios o el pacto incluye un pueblo y un organismo. El Antiguo Testamento es el pacto que Dios hizo con un pueblo, el pueblo de Israel, y tiene todas las leyes que regulaban ese pacto. El Nuevo Testamento, la palabra testamento significa pacto, es el nuevo pacto que Dios hace ahora con un organismo, en este caso la iglesia. Y aprovechando la pregunta de Eustorgio, aunque lo vamos a ver en otro módulo, vamos a dedicar 5 temas para la iglesia, hermanos, no es una institución, la iglesia es un organismo. Porque una institución es algo inerte, algo que no tiene vida. Y la iglesia es algo que tiene vida. ¿Por qué? Porque está formada por personas. Es un organismo vivo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento tiene, Eustorgio, hermanos y hermanas, las leyes o las condiciones que regulan el pacto entre Jesucristo y su iglesia. ¿Es claro? Sí, hermano, gracias. Y Bien, pues seguimos. gracias. Hermana Yolanda, por favor, lee 2 Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Gracias, hermano. Debo decirles, hermanos, que cuando el apóstol Pablo escribió la epístola a Timoteo, la segunda epístola, fue el último escrito de Pablo. Se cree que Pablo murió aproximadamente entre el año 66 y 70 después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta epístola, casi todo el Nuevo Testamento ya estaba escrito. Solamente faltaban los escritos del apóstol Juan, que sería su evangelio, sus 3 epístolas y el libro de Apocalipsis. Así que cuando Pablo dice toda la escritura, se refiere a toda la escritura escrita hasta ese momento. Eso significa que los escritos de Juan no están
Ya inspirados no sé. revela lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Así que nosotros podemos aseverar que toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero entonces aquí viene una pregunta: ¿qué es inspirar? Quiero decirles que inspiración no es lo mismo. La palabra inspirar que la Biblia utiliza no es lo mismo que la palabra que utiliza un cantante. Por ejemplo, si ahorita estuvieran entrevistando a un cantante, al que ustedes quieran, yo soy malo para la música, pero imaginen que están entrevistando a un cantante y le dicen: oye, ¿qué te inspiró para escribir esta canción? Bueno, pues un día yo estaba en el campo mirando el horizonte, tenía mi guitarra y entonces las ideas empezaron a venir a mí y me inspiré para poder escribir esta canción. O estaba con mi amada o con mi amado, estaba yo en un momento de tristeza o de agobio y me inspiré, me llegó la inspiración para poder escribir este libro, perdón, esta canción. Ojo, aquí el autor de esta o este cantante está hablando de una serie de ideas, pensamientos y emociones que le vinieron a él y que trajeron a su mente una serie de ideas con las cuales pudo componer una serie de estrofas a las cuales les puso música y que se convirtieron en una canción. Pero esta palabra no es algo que se aplique a la Biblia, porque hay gente que dice: si si la Biblia fue inspirada por hombres, significa que un día estaba por allí, Pablo, Juan, Pedro, mirando al horizonte, dijeron: voy a escribir una serie de mandamientos y voy a decir que el cristiano no tiene que hacer esto, no quiere hacer el otro, no tiene que hacer aquello, y entonces se le fue ocurriendo y fue escribiendo. No, 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 no. Esa palabra aplicada a la Biblia no significa eso. Cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada, es una palabra que significa salir de la boca de. Por ejemplo, hermanos, tal vez es muy obvio, pero les quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Qué está saliendo de mi boca? Palabras, hermano. Palabras. Al momento en el que están saliendo palabras, está saliendo aliento. La palabra que utiliza Pablo cuando dice toda la escritura está inspirada por Dios significa que toda la palabra salió de la boca de Dios, del aliento de Dios. Es decir, Dios le reveló a los hombres que utilizó para escribir su voluntad. Eso significa esa palabra, inspirar. Dios les reveló a los hombres su voluntad para que ellos la escribieran. Pero entonces aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Significa eso que él se puso a dictarle: a ver, Pedro, escribe, mi voluntad es que la iglesia haga esto, dos puntos y aparte? No, no, no. Dios no les dictó a los hombres, les dio, les habló, les dijo, así como yo ahorita estoy hablando, él salió de su aliento, salió de su boca la palabra, les dio a conocer su voluntad, escribieran. Pero entonces algunos opositores de la Biblia dicen: a ver, a ver, a ver, si la Biblia salió del aliento de Dios, no se las dictó, ¿quién me asegura que lo que ellos escribieron fue lo que Dios les dijo? Y esa es una pregunta muy válida. Esa es una pregunta muy válida. ¿Cómo sé que realmente lo que este libro tiene es lo que Dios le dio a conocer a aquellos hombres? Entonces vamos a preguntarle a la Biblia qué fue lo que hizo Dios para cuidar eso. Porque algo muy importante, hermano, hermana, que tú y yo tenemos que aprender a partir del día de hoy, a partir del momento que nos acercamos a Cristo y durante toda nuestra vida, que siempre que tengamos una duda, tenemos que preguntarle a la Biblia. Ahora, evidentemente estoy hablando de manera metafórica, porque la Biblia no va a decir: Germán, la respuesta a la pregunta 35 que me hiciste es esta, no, sino que en la medida en la que yo vaya leyendo, me va a ir respondiendo. Vamos a preguntarle a la Biblia: ¿qué significa, cómo cuidó Dios que los hombres escribieran exactamente lo que Dios les dijo? Y vamos a dejar que la Biblia nos responda. Voy a pedirle
a alguien de la familia Mora que abra su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 21. Y mientras quien ustedes decidan tiene listo, prenda su micrófono, me dice ya, los demás les pido de favor que me pongan atención. ¿Ya? Imaginemos, ¿ya lo tienes? Adelante. Sí. Este, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice este pasaje de la Escritura, gracias, Areli, ¿verdad? Que dice, los santos hombres de Dios, dice, no escribieron lo que era su voluntad, no se sentaron un día a escribir lo que ellos quisieran, dice, sino aquello que Dios les inspiró. Y quiero que noten que Pablo usa inspirar en Timoteo y Pedro, otro apóstol, usa la palabra inspirar. Son dos palabras semejantes en español, pero su traducción es, o el significado es todavía un poquito más amplio en el caso de Pedro. Y voy a tratar de explicarlo de esta manera. Isela, te voy a hacer una pregunta, Isela. Prende a tu micrófono, por favor. ¿Le podrías decir a los hermanos cómo se llama tu hijo pequeño y cuántos años tiene? Buenas noches, pastor. Se Sí, llama Santiago Milán Vázquez Rodríguez y tiene 10 años. se llama Santiago y tiene 10 años. Más o menos, ¿a qué distancia está tu casa de nuestro templo, hermana Isela? ¿Qué tiempo te haces en el transporte público? Como media hora, pastor. Ok, ¿cuántos transportes tienes que tomar? 2. 2. Ok, yo te voy a preguntar, ¿qué te parece si este próximo domingo mandas solito a Santiago al templo? No, pues no. ¿Por qué no? No, pues porque está muy pequeño para que ande solito en la calle. ¿Qué podría pasar? Pues podría, no sé, se lo podrían robar, tener un accidente o perderse. Exacto. Pero ¿por qué cuando tú sales de tu hogar con Santiago, él llega sano y salvo al templo? Porque yo cuido de él. Exactamente. Cuidas que no se vaya a perder. En algún Sí. momento, dado que tiene que subir al transporte, y pido la atención de todos, aunque estoy platicando con Isela, hermanos, la enseñanza es para todos. Isela, en algún momento, dado que cruzas avenidas, me imagino, grandes, peligrosas, subes de un transporte, vas a otro, tienes que tomar a Santiago de la mano. Sí, tengo que agarrarlo para poder hacerlo. Exacto, pero él va caminando con sus propios pies, Sí, sí, claro. va mirando con sus propios ojos. Sí, En algún momento, siendo a esta edad o más pequeño, trayéndolo tú de la mano, ha querido como que echarse a correr o de repente zafarse para ir a hacer otra cosa, agarrar algo? sí, sí, de ¿Y qué pequeño haces en sí, ese ahorita ya no, momento? pero pues ¿Qué trato de haces en ese agarrarlo para momento? que lo trato de agarrar para que pues no se eche a correr o no se vaya. Exacto, tú lo vas cuidando y como tú lo vas cuidando y lo vas guiando, él puede salir con seguridad desde que sale de la puerta de tu hogar hasta la puerta del templo y de regreso. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, Sí, quiero que traspasemos ahora esta misma idea a la Biblia. Cuando Pedro dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por Dios, esa palabra inspirados en griego significa cuidar a una persona como si la llevaras de la mano, con el propósito de que pueda alcanzar un objetivo. No sé si me explico. O llegar a un final o alcanzar una meta. Eso significa, fíjense, esto es maravilloso. Los autores de la Biblia, hermanos, Dios no les dictó. Cada uno tenía su propia forma de escritura.
Cada uno tenía un diferente nivel intelectual y académico. Y Dios respetó eso. Por eso es que hay algunos libros de la Biblia cuyo, por ejemplo, si ustedes quieren traducir el griego del Evangelio de Lucas, Lucas era un médico. Un médico es una persona culta que ya tiene una manera de escritura más refinada, otros términos más rebuscados, y por ende su escritura es distinta a la de una persona que a lo mejor no tiene un nivel educativo universitario, pero que sabe leer y escribir y plasmar ideas de manera clara, concisa, que lleguen a ser claramente comprensibles o comprendidas por cualquier persona que las lea. Dios fue lo que respetó que ellos escribieran, pero a través de su Espíritu Santo cuidó que nadie se desviara de dejar de escribir la voluntad de Dios, que nadie añadiera lo que el Señor no les había dicho y que nadie se perdiera en el camino. Por eso es que cuando Pedro escribe, dice que tenemos la palabra en estar atenta. Entonces, yo puedo con la palabra de Dios, sí, porque salió del aliento de Dios, si vivieron hombres, el Espíritu Santo de Dios los guió, cuidó para que todos ellos, de acuerdo a su propia forma de escritura y expresión, dieran la perfecta de Dios, sin desviarse hacia ningún lado, ya sea la derecha o la izquierda. Hermanos, ¿es claro lo que acabo de explicar? Sí, Sí, Sí. Sí, Sí, hermano. excelente, hermanos. Excelente. Muy bien. Si nos damos cuenta de lo relevante que entonces, del peso que empieza ya a tomar este aparente simple libro, que alguien me dice, es que yo no puedo creer en él porque está escrito por hombres. Perfecto, mucho mejor. Qué bueno que eres consciente de eso, porque mira, te voy a explicar dónde radica el peso. El peso no radica en quién lo escribió, que sí es relevante, porque no eran cualquier personas, sino quién lo dio, de dónde salió la palabra y quién cuidó que la palabra se escribiera perfectamente. Entonces, vamos a nuestras hojas, amados hermanos, para no atrasarnos. Dice las hojas, su autor divino. La Biblia es la palabra de Dios y por ello, para los cristianos, es nuestra única regla de fe y práctica. Es decir, todo lo que aprendemos y hacemos proviene solo de lo que el Señor dice por medio de ella. Lee lo que se nos enseña, 2 Timoteo 3:16. El apóstol Pablo nos dice que, ¿qué es lo que dice él? Toda. Toda. Gracias, Zoe. Toda. Gracias, David. Toda la escritura es que. inspirada. Inspirada. ¿Y qué dijimos allí? ¿Cómo? ¿Qué dijimos allí que significa inspirado? Salir de la boca Fue cuidado. del aliento de Dios. Exactamente. Dice, ¿qué significa esto? Que lo escrito en la Biblia proviene de lo dicho por Dios, que por medio del Espíritu Santo cuidó que no hubiera desviación alguna de lo que él dijo. Actuó como un padre que guía a su hijo para que no se pierda. Por eso le hice esa pequeña entrevista a Isela. Continuamos. En cierta ocasión, en la epístola de Segunda de Pedro 1:19, el apóstol dijo dos cosas a los cristianos respecto a la escritura. Inciso A, tenemos también la palabra profética más Segura. segura. Exacto. Pues Dios, que todo lo puede, ha cuidado, hermanos, les voy a comentar algo de eso. Ha cuidado que a través de las generaciones su palabra se mantenga tal como él la dijo. Les voy a contar algo, hermanos, una historia que es real, que es correcto, y probablemente algunos de ustedes lo han escuchado. Algunos opositores a la Biblia, hay muchos críticos, lamentablemente. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, es el libro más atacado en la historia de la humanidad. Ha habido sacerdotes, ha habido papas
que han intentado destruir la Biblia, acabar con ella, borrarla de la faz de la tierra. En el grupo les compartí una película, por favor véanla, no sé si alguien tuvo la oportunidad de verla, está muy cortita, dura 27 minutos. En esa película se Yo la narra muy vi. brevemente la historia de la persecución que ha tenido la Biblia. Y entonces, hermanos, los críticos a la Biblia dicen, ok, salió del aliento de Dios, Dios cuidó que los primeros autores o que los autores que la escribieron no se desvieran, pero ¿cómo puedo yo confiar que a través de los siglos esa misma palabra sigue siendo la misma? Los rollos originales de los cuales se tradujo del hebreo al español el Antiguo Testamento y del griego al español o del arameo al español el Nuevo Testamento, pues son rollos o papiros que hoy únicamente están en los museos, pero ¿cómo sabemos que eso se ha preservado? Eso es lo que dice la crítica. En el siglo pasado, no tengo la fecha exacta, pero más o menos a mediados del siglo XX, allá por 1940 y tantos, insisto, no tengo la fecha perfectamente grabada en mi mente, se descubrió cerca del Mar Muerto una serie de rollos. En una cueva, un beduino está cuidando su ganado, unos animalitos se le escapan de las montañas, se meten en unas cuevas, el beduino intenta sacarlas, les arroja unas cosas, unas rocas para que salgan de las cuevas y se escucha de repente un crack y se desconcierta. ¿Qué pasó? Dijo, a lo mejor ya fracturé alguno de mis animalitos o algo. Entra a la cueva en las Qumran y descubre que hay una serie de vasijas que contienen rollos. Él sin saberlo hizo uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la Biblia. Incluso terminó vendiéndolos muy baratos porque ni siquiera sabía lo que había descubierto. Y resulta que eran rollos muy antiguos de la escritura, particular del Testamento. Cuando estos rollos se descubrieron, al someterse a la prueba del carbono 14, que es una prueba que no siempre es tan confiable, pero que te permite datar la antigüedad de un documento, se descubrió que había varias porciones del Antiguo Testamento, pero particularmente el libro de Isaías estaba muy completo. Ahora, el libro Tiempo en el Señor y aquellos que ya tenemos más tiempo, es un libro que tiene un peso extraordinario en el Antiguo Testamento, porque es un libro que incluso hoy se le compara con uno de los evangelios. Hay quien le llama el Evangelio del Antiguo Testamento por la manera tan clara que nos habla de la persona de Jesucristo. Y la crítica dijo, ahora vamos a comprobar que, y así despectivamente, que los cristianos han defendido por siglos, está errado, porque si este rollo data de una fecha más antigua a la que se usó para la versión que se tiene hoy de la Biblia y hallamos inconsistencias, vamos a comprobar que lo que nosotros decimos respecto a la palabra de Dios, que no se ha preservado, pero que creen, hermanos, este rollo empezó a ser traducido. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que el contenido que tenemos hoy nosotros es exactamente el contenido de ese rollo. Es decir, Dios no solamente, no solamente tuvo el poder de guiar, la autoridad de guiar a los escritores para que no se perdieran, sino que ha cuidado que a través del tiempo haya versiones de la Biblia que nos hacen confiar en este libro como la palabra profética más segura. Yo puedo confiar entonces que esto es la palabra de Dios, porque además en el Antiguo Testamento Jehová el Señor dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero que su palabra nunca iba a pasar. Y cuando Jesucristo vino al mundo, él dijo exactamente lo mismo, con palabras distintas. Además,
Cuando Jesucristo vino a la tierra siendo Dios, Él utilizó para enseñar todo el Antiguo Testamento. Y si Él siendo Dios utilizó prácticamente todo el Antiguo Testamento, él pudo haber rechazado diciendo, no, este libro está mal, esto no es lo que yo dije, esto no es lo que yo revelé, esto no es lo que el Padre enseñó. No, le dio validez. Todas las historias más trascendentes del Antiguo Testamento, como el Génesis, como el diluvio, como la creación, como la apertura del Mar Rojo, las plagas, etcétera, 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 hasta el que un hombre fue tragado por un pez, fue usado como algo base en la enseñanza de Jesucristo, que es Dios. Yo por eso te invito a que leas la Biblia con toda confianza, porque es la palabra de Dios. Y entonces, inciso B, dice que hacemos, ¿qué palabra falta allí? Bien, Bien, ¿Estáis bien? Bien, hacemos bien en estar En estar atentos. atentos. Hermanos atentos ahí. amados, yo no sé si ahorita ustedes están cansados, probablemente sí, Atentos. porque tuvieron labores domésticas y a lo mejor también salen a trabajar o el día es pesado. Yo les suplico su atención porque está la palabra de Dios. Pero sobre todo yo quiero que te grabes esto en tu cabecita, hermano. Desafortunadamente, ni los pastores ni los predicadores somos oradores profesionales. No estudiamos oratoria, no fuimos a una escuela de arte para aprender a hablar en público. Oramos a Dios, yo oro a Dios para que me dé la capacidad de expresarme siempre con claridad. Dios sabe que no miento. Yo cuando estoy haciendo un sermón, primero oro a Dios y le digo que me dé sabiduría para poder aprender, para poder redactar, para poder ser claro. Cuando lo termino, se lo consagro a Dios. Siempre acostumbro llegar temprano al templo, y oro, Señor, te consagro mi mensaje y permite que yo hable con claridad. Pero a pesar de eso, yo nunca he presumido ser un buen maestro. No sé si algún día lo seré o no. Pero lo que yo te puedo decir es que sin importar la persona que está delante del púlpito o el maestro en la escuela dominical enseñándote la Biblia, sea la persona más culta o inculta, más expresiva o menos expresiva, por el simple hecho de que te está enseñando la palabra de Dios, merece toda tu atención. ¿Sí nos damos cuenta? Merece toda nuestra atención, porque dice la Biblia, hacemos bien en estar atentos a ella. Así que cuando tú llegues al templo, hermano amado, ve despierto y con la intención de no sobrevalorar o subvaluar al predicador de ese día. No, tú gózate de que hay alguien que se para al frente de tu iglesia y te enseña la Biblia, porque hacemos bien en estar atentos a ella. Debemos, si tú y yo queremos crecer espiritualmente, debemos de leerla todos los días. A ver, voy a hacer una pregunta y cualquiera la puede responder. La pregunta es la siguiente. ¿A quién le gustaría iniciar una conversación con alguien y en el momento en el que tú esperas que ese alguien te responda, se para y se va? ¿A quién le gustaría eso? Yo creo que a No sé si me nadie, explico con la pregunta. a nadie. David, ¿a yo creo que a nadie? nadie, pastor. Sí, 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 incluso hay Porque, veces que queremos que cuando hablamos por lo menos nos vean, peor cuando se va, ¿no? exacto, porque una conversación es de cuántos por lo menos, de dos, ¿no? O sea, es una vía de ida y una vía de regreso. ¿Estamos de acuerdo? La disciplina que estudiamos o la clase que estudiamos la semana pasada, que es la disciplina que me va a ayudar a crecer, se llama la oración. Cuando yo oro, yo le hablo a Dios, pero Dios me habla por medio de la Biblia. Si yo no leo la Biblia y yo le oro a Dios pidiéndole que me hable, que me responda, que me dé a conocer su voluntad, yo le hablo a Él y cuando Él me va a hablar a mí, me doy la media vuelta y me voy. Y entonces me dice, oye, pues entonces, ¿para qué me preguntas?
Habemos cristianos en las iglesias que nunca oramos, pero decimos, es que a mí no me gusta orar porque se me hace una pérdida de tiempo, pero sí me gusta leer la Biblia. Oye, la comunicación es de dos. Tú tienes que comunicarte con Dios a través de la oración para que Dios te hable a través de su palabra. Hay quien dice, me encanta orar, pero leer la Biblia me da un sueño. Y un día en una clase preguntábamos, ¿qué haces para dormir? Y alguien respondió, leo la Biblia. Bueno, por lo menos fue honesto, o le ganó en ese momento, le traicionó el inconsciente o el subconsciente. No, 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 espérate. Para que tú te puedas dormir, tómate un Dalai, un té de, esto de 7 azares, algo así, pero no la Biblia. No, la Biblia es para ponerle atención. La Biblia cierra ese círculo de comunicación entre Dios y yo, entre Dios y tú. Yo le hablo cuando oro, Él me habla por medio de su palabra. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Me estoy expresando con claridad? Sí, sí, hermano. En cuanto a la lectura de la Biblia y la oración, eh, así, así como el tiempo, como cuánto se debería dedicarle a la oración y a la lectura, hermano, ya que estamos Eh, hablando ya que recordó de la oración y la lectura. No, no me gustaría hacer una recomendación en tiempo, mejor me gustaría hacer un comentario. ¿Por qué? Porque la oración, dijimos que cuando la oración es privada, es una oración. Vamos a recordar primero que nada rápidamente, porque se me hace muy válida la petición del hermano Eustorgio, porque es una pregunta común cuando uno empieza en la vida cristiana, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle a Dios? Yo no te voy a decir cuánto tiempo, 5 minutos, 10 minutos, no. Te voy a decir qué tenemos que hacer, orar. Cuando yo oro en privado, debo de adorar a Dios, confesar mis pecados, darle gracias a Dios, interceder por los demás y suplicar por mis peticiones. ¿Recuerdan? Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Qué tiempo? Ahora, ojo, si la oración es el tiempo que le dedico a Dios, ¿tiempo es valioso? Si yo te preguntara a ti, hermano amado, ¿tu tiempo es valioso? Yo creo que todo el mundo diría, claro que mi tiempo es valioso. El tiempo de todos es valioso. Yo te preguntaría, ¿qué tanto es valioso tu tiempo para ti? Y seguramente me responderías mucho. Ok, Dios quiere que le demos a Él de lo más valioso. ¿Cuánto de tu tiempo que es valioso estás dispuesto a dedicar todos los días para estar en comunión, sabiendo que ese tiempo que tú dedicas para estar en comunión con Dios te va a retribuir a ti paz, seguridad, tranquilidad, gozo, confianza, certidumbre, certeza, fe, desarrollo, madurez? Es como el que va al gimnasio. Por lo menos va 1 hora y hay quien se va 2 o 3 horas y va todos los días. Porque saben el beneficio. ¿Cuánto tiempo te va a llevar en adorar a Dios, en confesar tus pecados? ¿Por qué dijimos al último? Porque yo no le oro a Dios para informarle, oro para que yo me recuerde a mí mismo que dependo y soy hijo de un Dios todopoderoso. Incluso dije, ¿qué pasa si olvida orar por mí? Nada, no pasa nada. Al contrario, me va a hacer bien olvidarme un poquito de mí porque me voy a deprimir menos pensando únicamente en mí. Si mi tiempo es valioso, le voy a dedicar una parte adecuada de mi tiempo a Dios en la oración. Pero como entonces estoy aprendiendo hoy que la comunicación es de dos vías, es de dos personas, y yo quiero que el Señor realmente hable a mi corazón, entonces, ¿cuánto tiempo de mi tiempo estoy dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirme a través de la lectura? No sé si me explico, hermanos. Y ustedes decidan entonces cuánto. Porque a lo mejor alguien puede decir, hermano, yo le doy a Dios 10 minutos, no te voy a juzgar.
juzgar. Hay quien dice 1 hora, tampoco te voy a juzgar, porque es el valor que le estamos dando a nuestra relación con Dios. Lo que sí les puedo decir es que entre más tiempo tenemos en el Señor, quiero pensar que más tiempo pasamos con Él. No sé si respondo a tu pregunta, hermano Eustorgio, y hermanos los demás. No sé si es clara la respuesta que le doy al hermano Eustorgio. Si hay una opinión Sí, distinta, es hermano, válida gracias, también. Pueden prender el micrófono y decirla. gracias, hermano. ¿Para todos es claro el cómo le estoy explicando al hermano? Sí, hermano. ¿El Sí. por qué no me atrevo a dar un tiempo? Excelente. Bien. Pasemos a la siguiente página y volvamos a nuestro tema. Estamos hablando acerca de la Biblia. Ya dijimos entonces que hay un autor divino, que es Dios, que a través de su Espíritu Santo cuidó a los hombres. Pero también hay escritores humanos, que es el punto número 2, y para ello vamos a la siguiente página. Y con el propósito de resumir todo lo que les quiero enseñar, me permití hacer allí un cuadro, un rectángulo más bien, a través del cual yo quiero demostrar una serie de cosas. La primera, quiero plantearles una pregunta, hermanos, y quien quiera abra su micrófono. Dime una disciplina del conocimiento humano que te guste. Física, química, matemática, ciencias, artes. ¿Cuál quieres? Alguno que les guste, díganme cuál. Y que te gustaría que se escribiera un libro. Hermano, sí, repite la pregunta, no alcanzo a escuchar bien. Sí, la pregunta es, si quisiéramos escribir un libro, ¿sobre qué área de conocimiento te gustaría que se escribiera? El que tú quieras. Puede ser incluso algo simple, sencillo, no pasa nada. A mí me gusta la historia, hermano. Un libro de historia. Ok, casualmente hoy usé ese mismo ejemplo. Vamos, hermanos, a escribir un libro sobre la historia de México. Ahora, les voy a explicar las condiciones para poder escribir ese libro y les suplico la atención de todos. Para poder escribir ese libro, vamos a contratar a 40 autores. Ninguno, prácticamente la gran mayoría, no van a tener la oportunidad de conocerse, de cruzar palabra. De esos 40, la gran mayoría, ¿verdad? No tiene el mismo nivel académico. 1 o 2 tal vez fue a la universidad. 1 o 2 tal vez fueron a la universidad. Tal vez el 50% ni siquiera terminaron el grado de educación primaria, o tal vez el 60% ni siquiera terminó el grado de educación primaria, y los demás, tal vez un 20% ni siquiera fue a la escuela, y los demás tal vez un rango medio. No sé si me explico con las características de los autores que estamos contratando. 40 autores, 1, 2, 3 con un grado de licenciatura, un importante porcentaje no fue a la escuela, pero sabe leer y escribir, otro porcentaje tal vez educación media básica. Esos son los autores que estamos contratando para escribir el libro, un libro de la historia de México. Preguntas. ¿Qué probabilidad hay de que si yo le pido un capítulo a cada uno de ellos sobre la historia del México contemporáneo, al momento de juntar cada uno de ellos haya armonía, haya complementariedad, lo que uno dice lo aclara el otro, lo que uno menciona el otro lo explica, y que cuando yo leo el escrito de los 40 hay una unidad perfecta, como si hubiera habido un solo autor. ¿Qué probabilidad es, hermano, hermana, que habría de lograr ese escrito hoy? Pues, Con hermano, ese resultado. yo creo que sí, pues así como estamos aprendiendo, si alguien que estudió y el que no estudió, pues yo creo que como que no, para mí creo que no concretaría, ¿no? Las palabras, ¿no? Porque el otro tiene estudio, el otro tiene menos y el otro pues que es que no, pues
siento como que no estaría como muy bien escrita, pues la persona que no estudió, a comparación con el que tiene más estudios, ¿no? Ajá. Creo que ese es más o menos, Ujú. sería más comentado Gracias, doctor su Fiore. relato. Ujú. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué probabilidad hay de que al leerse el resultado sea un libro que tú dices, esto tiene un autor nada más, tiene unidad de contenido, está perfectamente escrito, estructurado, hay constancia, continuidad? ¿Qué probabilidad hay de lograr eso hoy? Yo creo, pastor, perdón, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que es muy poco probable porque para que pudiera haber esa unidad necesitaríamos que los 40 por lo menos fueran del mismo lugar, que tuvieran acceso a la misma información, pero aquí también habría algo importante, lo que decía el hermano Stolgio. A lo mejor para una persona estudiada hay ciertos detalles importantes y para una persona que no tiene estudios pudieran ser irrelevantes. Entonces, para Sí. escribir la historia, yo creo que sí sería poco probable, le digo, por la temporalidad, por el espacio y por el análisis de documentos que utilizarían para plasmar ese libro. Ahora llevemos este ejemplo al siguiente. Los autores de la Biblia, el primer libro se escribió 1500 años antes que el último. La Biblia se llevó para ser escrita un periodo de 1500 años. El tiempo del cual hablaba David aquí, hay una atemporalidad impresionante, 1500 años. No se conocieron. Sin embargo, cuando cada uno de los libros podemos leerlo como un libro. Y quiero que observen la imagen que yo les estoy compartiendo en el material impreso, me refiero, en la parte superior, que en ese rectángulo dice Génesis y dice Apocalipsis, y hay una palabra con letras grandes, dice unidad. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia tiene unidad de propósito, unidad de contenido. Un personaje que se va describiendo. El personaje central de la Biblia es Jesucristo. Y desde el Génesis, la persona de Jesucristo se va detallando, se va mencionando, se va descubriendo de una manera tan hermosa, tan plena, tan perfecta, tan completa, que entre más avanza, va desarrollando y desenvolviendo esas cualidades, características, ministerio, trabajo que tú dices, wow, o sea, ¿en qué momento esos 40 hombres cubiertos por una habilidad, por un espacio de tiempo tan grande, se pusieron de acuerdo para que hubiese esa unidad tan perfecta? ¿Cómo se logró? Dos, en ese libro de historia nada se está profetizando, pero en la Biblia hay profecías, hay cosas que se escribieron 800, por ejemplo, Isaías antes de Cristo, lo que sufriría. Moisés 1200 años antes de Cristo, cómo sería Jesús. Zacarías 400 años antes, cientos de años antes, hablando, profetizando, escribiendo lo que sucedería siglos o miles de años después. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa unidad, hermanos? Pues yo creo que Hermano, yo creo que tenían una. Bueno, a ver, ahorita. Rocío. Por, será por, obviamente, lo que usted decía hace un rato, ¿no? Porque sí está escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Entonces, Dios no puede equivocarse o contraponerse en lo que está diciendo, aún con ese tiempo tan largo entre que se escribió el primer y último libro, ¿no? Dice América porque está inspirada por Dios. Exactamente, David. Porque ciertamente, entonces vamos al punto de inicio. Es una desventaja, hermanos, que la resta relevancia, le resta importancia.
le resta autoridad. Al contrario, porque la única manera de explicar la unidad de la Biblia en todo lo que yo ya mencioné, para no repetirlo, es que hay alguien detrás de ellos, y es Dios, cuidando y preservando su palabra. Los hombres fueron solo instrumentos que se sometieron a la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿qué tipo de hombres? Ya los describió Pedro: santos hombres de Dios, hombres que amaban a Dios, honraban a Dios, temían a Dios, creían en Dios, confiaban, obedecían a Dios, estaban sujetos a Dios y por lo tanto fueron sensibles a la guía, a la dirección del Espíritu Santo, de tal manera que el resultado del trabajo fue exactamente lo que Dios quería: su palabra escrita, revelada, inspirada. Hermanos, ¿me estoy explicando? ¿Es claro lo que acabo de decir? Sí, 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 hermano, desde que todos tenían Entonces, todos ya la tenían esa pregunta, una característica, ¿no? desventaja que la Biblia haya sido escrita por hombres, ¿cuál sería la respuesta? que, que sí, porque Dios pues va a cumplir un solo propósito, ¿no? No sé si soy En nada más yo, esta, Rocío, pero como que se trabó. en esta Sí, lectura. no, es que está hablando el hermano ahorita. Ah, Eustorgio, fuerte Eustorgio. Sí, sí, hermano, yo creo que pues Dios tiene que llevarnos a un solo propósito, ¿no? Con esta, pues, escritura, ¿no? Pues, yo creo que para conducirnos, ¿verdad? Para no desviarnos, como hace rato me explicaba, ¿no? Por la regla Ujú. de fe, ¿no? Que para no Sí. desviarnos, sino continuar en la línea recta, ¿no? Pues a través de la palabra de En Dios. el- Y en cambio, cuando hablaba de la historia, pues sí, porque no nada iba a concordar lo que iban a escribir los hombres, pero es aquí nuestro Señor Jesucristo que estaba utilizando a los hombres para pues hablar, ¿no? De lo que él va a hacer o lo que está haciendo, lo que ya hizo, sí, ¿no? Todo eso. exactamente lo que ella hizo. Y entonces, cuando alguien me dice que la Biblia es por hombres, digo exactamente. Y la mayor prueba de la veracidad y del peso de la Biblia radica en eso, en que la única manera en la que se ha logrado un trabajo como este, cuyo contenido sigue impactando la vida de millones y millones de personas, es que hay un autor, y ese autor es Dios. Por eso la Biblia es la palabra de Dios, que no tiene una unidad perfecta. Muy bien. Si no hay alguna duda, pasemos al punto número 3, casi para terminar la clase, pero no por eso menos importante. Lo que viene es muy relevante también, pero hasta aquí. ¿Es claro, hermanos? ¿Vamos bien? Sí, Sí, Estoy logrando hermano. comunicar el peso relevante de lo que es la Biblia, de lo que es ese libro que tienes en tus manos o en tu portátil. Sí, hermano. Bien, bien. Vamos a hablar de su estructura. La Biblia, como ya dije, son libros y podría fácilmente catalogarse como cualquier biblioteca o colocarse en una biblioteca si es que pudiéramos separarlos uno por uno para mayor facilidad. En la parte inferior hay una imagen que no es mía, sinceramente la tomé de la web, porque me parece muy ad hoc para lo que yo la necesito o la necesitamos en esta clase. La Biblia, hermanos, no está colocada cronológicamente, está estructurada temáticamente con el propósito de poder comprender eh, eh, algo. En este caso, en el Antiguo Testamento, está colocada de una manera que nos permite comprender la historia del desarrollo del pueblo de Israel desde que fue concebido por Dios hasta el momento en el que llegó a ser cautivo en virtud de su rebeldía contra Dios. Es básicamente la historia del pueblo de Israel, pero también la historia de la redención del hombre. Esos 39 libros pueden clasificarse de la siguiente manera. Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conocen como el Pentateuco. Normalmente se conocen como Pentateuco. La palabra Pentateuco significa 5 rollos. Esta información que les voy a dar viene de la última que está ahí escrito. Bien, pero a su vez
también se puede dividir de dos maneras, el libro de Génesis. El primer libro de la Biblia que se escribió, hermanos, se cree que es el libro de Job, porque no se habla de sacerdotes, no se habla de mandamientos, es escrito en un momento en el cual no hay ninguna referencia al pueblo de Israel, a la creación de nada. Pero el primer libro que se colocó en el orden, en la estructura, es Génesis, pues porque de alguna manera, como todo libro, hay que empezar desde el principio, y Génesis, hermanos, nos dice cómo empezó, cómo empezó la vida, la creación, el mundo. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de ciencias, no es un libro de geografía, no es un libro de arte, no pretende respondernos todo, sino marcarnos el principio de la creación, el principio de las cosas, quién es Dios y cuál es su obra en la vida del ser humano en el universo. Cómo empezó el pecado, la caída del hombre, pero sobre todo llega un momento en el que lo que nos va a empezar a relatar es cómo Dios decide formar un pueblo, el pueblo de Israel. Ojo, hay gente que dice, ¿y por qué eligió a Israel? ¿Por qué no mejor eligió a México? Un día en la calle que andaba yo evangelizando, Señor, ¿y por qué no eligió mejor a México? ¿Por qué tuvo que ir a elegir ese país? Ah, bueno, Dios no eligió a una nación, Él formó una nación y la formó a través de un hombre llamado Abraham. A través de ese hombre y de su descendencia formó una familia que creció tanto que se convirtió en una nación. Después vienen 4 libros, que es desde Éxodo a Deuteronomio, que es básicamente la historia de ese pueblo, cómo crece, se multiplica, permanece por más de 4 siglos en la esclavitud en Egipto, hasta que el Señor toma la decisión de liberarlos y que ha sido liberado, que es llevado a su propia tierra, crece, se multiplica, tiene reyes, tiene sacerdotes, tiene toda una estructura, pero también nos relata cómo se la tutoría y de Dios, y sin embargo lo perdió todo el día hasta que terminaron una parte de ellos siendo dispersados y otros cautivos. Después vienen 5 libros que se conocen como poéticos. Literalmente es eso, están escritos de manera poética. Ahora déjenme decirles muy brevemente que la poesía oriental es muy diferente a la poesía oral, es decir, a la nuestra. Si ustedes y yo quisiéramos escribir un libro de poesía, tendría que tener métrica, tendría que tener rima, tendría que tener cuadratura. La poesía oriental no. La poesía oriental es una forma de escritura en la que tú relatas un suceso, un acontecimiento de una manera vívida, de una manera expresiva. Y así es como están escritos estos 5 libros. Los autores vivieron dentro de la época relatada en esos 12 libros de historia. 5 libros que se conocen como profetas mayores y otros 12 que se conocen como profetas menores. Los profetas eran personas que recibían revelaciones de parte de Dios que tenían que darlas a conocer a un pueblo, a una persona o a un rey, a efecto de darles a conocer la voluntad. Vieron básicamente en la época de los reyes. ¿Por qué se dividen y menores? La palabra mayor no significa relevancia. Se llaman mayores porque el tiempo de predicación de estos hombres fue muy largo, fueron muchos años, fue de manera consistente y continua, mientras que el periodo de predicación de los 12 menores fue o una sola vez, o un tiempo muy corto, o en tiempos esporádicos. Oseas, por ejemplo, predicó durante muchos años, pero su predicación fue breve, corta o esporádica. Entonces, mayor porque fue un tiempo muy largo y de manera consistente y continua. Menor porque fue o una única vez, o esporádica, o un corto tiempo. Y así cerramos el Antiguo Testamento. Después viene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es maravilloso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, aunque contiene menos libros, que son únicamente 27, no lo hace menos relevante. El Nuevo Testamento consta de 4 libros que nos relatan la vida de Jesucristo y se conocen como los Evangelios. El Antiguo Testamento está estructurado por temas, el Nuevo Testamento está estructurado por tamaños. Mateo es el libro más grande con 28 capítulos y el más chico es Judas, que únicamente tiene 1. En la parte última está Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, pero esta parte por el contenido que tiene, no tanto por su tamaño.
porque es un libro que tiene un propósito que les voy a mencionar ahorita. ¿Por qué 4 evangelios? Porque tiene, no solamente porque hay 4 autores, sino porque tiene 4 destinatarios y 4 propósitos distintos. Son 4 relatos que, que fueron destinados a 4 sectores diferentes, pero que también tenían como propósito presentar a la persona de Jesucristo de manera distinta. Por ejemplo, Mateo, el pueblo de Israel, cuando Jesús viene, rechazan que es su rey. Y entonces Mateo comprueba con su evangelio que Jesús es el rey. En la época de Jesucristo, el imperio romano tenía sometido a los judíos y los romanos menospreciaban a los siervos. Pero Marcos presenta a Jesús como siervo para demostrar que no importa la posición que tú tengas, porque tú puedes ser alguien tan relevante como el propio Hijo de Dios, que siendo el Rey del universo, se hizo hombre y se hizo nuestro siervo, y sin embargo cumplió con el propósito de redención del hombre. No fue humillante para él. El Evangelio de Lucas está escrito para los judíos, Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos. Los griegos, hermanos, exaltaban la belleza del hombre y entonces presenta a Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre ideal, pero no por su complexión física o apariencia, porque la Biblia dice que no es apariencia física, sino por la personalidad que él tenía. Era alguien que impactaba e impresionaba a las personas simplemente con sus discursos. Y Juan es un evangelio dirigido para todo el mundo y presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios hecho hombre. Después viene un libro que lamentablemente, hermanos, ha sido utilizado equivocadamente hoy, que es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene como propósito del desarrollo de la iglesia que Jesucristo edificó durante su ministerio en la tierra, porque la iglesia nació durante el ministerio de Jesucristo y nos explica cómo creció, cómo se multiplicó, cómo se desarrolló. La iglesia sí obedeció el mandato de Cristo de ir a predicar el evangelio a particularmente el Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que todos los libros, los evangelios, las cartas y las epístolas tienen un inicio y tienen un final, pero el libro de los Hechos no tiene un final. Es el único libro que no tiene un final. Y la respuesta es muy simple, o la pregunta es ¿por qué? La respuesta es porque si el libro de los Hechos está narrando la historia del desarrollo de la iglesia, no puede tener un final porque la historia de la iglesia la seguimos escribiendo ustedes y yo, nosotros. La iglesia se sigue expandiendo, su historia se sigue escribiendo. Hermanos, el libro de los Hechos no es doctrinal, es historia. Lamentablemente, muchas iglesias utilizan como doctrina para hablar de lenguas, hablar de los dones, hablar de las sanidades, hablar de sueños, hablar de visiones, hablar de revelaciones, lo cual efectivamente existió en algún momento en la historia de la iglesia como credenciales de quienes predicaban la palabra, pero eso terminó. No es doctrina, porque si lo fuera, entonces hay varias contrariedades en el libro de los Hechos, pero simplemente nos están narrando sucesos, cómo ocurrió en un lado, cómo sucedió en el otro. Después, hermanos, viene una serie de 21 libros, cartas y epístolas de diferentes autores, llámese Juan, llámese Santiago, llámese Pablo o incluso autores conocidos como el libro de los Hebreos, que tiene como propósito darnos a conocer las doctrinas, es decir, fundamentales del funcionamiento de una iglesia. Y después viene el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro, hermanos, desafortunadamente también mal entendido, mal comprendido. A mucha gente incluso tiempos, etcétera, etcétera. Ciertamente es un libro que en sus 22 capítulos, 400 capítulos, es complicado de entender. Pero a ver, el libro de Apocalipsis no tiene como propósito hablar de los últimos tiempos, aunque habla de cómo termina la historia de la humanidad. Va de nuevo. El propósito
acerca de los últimos tiempos, aunque define cómo van a terminar los tiempos. El libro de Apocalipsis fue escrito con el propósito de alentar a los cristianos de la mitad del primer siglo que estaban siendo perseguidos por el imperio. Los emperadores decidieron matar a los cristianos. El cristianismo creció tanto que el imperio decidió arrasar con todos, matarlos. Los expulsaban, les quitaban sus casas, sus hijos, los llevaban a los circos romanos a que los mataran los gladiadores, se los tragaran los leones, a que murieran por su fe. En esa época, Dios inspira a Juan para escribir el libro de Apocalipsis. ¿Creen ustedes que a alguien que estaba por morirse le importaba lo que iban a pasar en los últimos tiempos? Claro que no. Entonces, ¿por qué se escribió este libro? Porque en este libro se presenta a Jesucristo con más de 25 nombres diferentes, gobernando el mundo, tiene el control de la historia desde el principio hasta los últimos tiempos. Apocalipsis tenía como propósito fundamentar la fe, animar al creyente y decirle, vale la pena morir por Cristo porque Él es victorioso, vale la pena morir por tu rey que venció, vale la pena morir por aquel que un día va a venir al mundo como rey de reyes, como señor de señores, hoy está en su trono y te espera la gloria delante de Él. Y así como Él es victorioso, tú y yo tenemos que ser victoriosos. Ese es el propósito de ese libro. Dar ánimo, aliento, nunca temor, nunca zozobra, sino confianza y seguridad. Hermanos, nosotros hemos creído en un Señor que es victorioso. Él es victorioso. Bien, casi estoy por terminar. Voy a entrar a la recta final, pero pregunto, de todo este bosquejo que acabo brevemente de referenciar, ¿es claro? ¿Está quedando clara el peso, la relevancia, la importancia de la Sí. Biblia? Hermano, Bien, todo bien. terminemos entonces. Les decía yo hace rato que la Biblia únicamente tiene 66 libros, pero hay algunas versiones de la Biblia que tienen otros libros. Primera y segunda de Macabeos, Tobías, Judí, Baruch, Sabiduría, Síracides. ¿Qué son estos libros? Estos libros vienen incluidos en la versión de Jerusalén, en algunas Biblias, como la Biblia latinoamericana, que es la versión que utiliza la Iglesia Católica. Cuando una persona de fe católica toma esa Biblia, cree y la abre, se da cuenta que el número es más grande que lo que ellos llaman la Biblia cristiana, y entonces dicen, es que tu Biblia está incompleta, la mía sí está completa. A ver, vamos a entender. La Biblia como tal, únicamente 66 libros, punto. No más, no menos. La Biblia como tal únicamente tiene 66 libros. ¿Cómo se definió que serían 66? A través de un proceso que se llama canon, es decir, una serie de reglas y de normas que llevaron aproximadamente 100 años para el Nuevo Testamento y otro tanto para el Nuevo Testamento, para definir cuáles de los libros que se habían escrito de acuerdo a la autoridad, de acuerdo a la inspiración y todo lo que ya mencionamos, merecían estar aquí. A eso se le llamó canon, es decir, una serie de reglas que, aunque yo las menciono fácilmente, es el libro de la Biblia para definir que estos 66 libros son la Biblia. Pero aproximadamente en el año 325, cuando surge la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no fue establecida por Jesucristo, porque ni siquiera existía, 300 años después, en uno de sus grandes concilios, decidió hacer un segundo canon. Si ustedes toman una Biblia, hermanos, permítame un segundo tomar la que yo tengo aquí a la mano. Pensé que me la había dejado aquí en mi escritorio. Denme un segundito, por favor.
Miren, hermanos, yo aquí tengo dos. Esta es una versión pastoral, es una Biblia pastoral católica. Esta también. Si una persona, si ustedes y yo estudiamos la Biblia y yo les digo, ustedes van a leer en su Biblia y yo voy a leer en esta, se van a dar cuenta que el contenido es el mismo, las palabras, porque la editorial ha usado otras palabras. Pero la Biblia, vuelvo a repetir, únicamente tiene 66 libros. ¿De dónde salieron los otros? Es lo que voy a explicar en unos cuantos minutos. Si ustedes vuelven a su biblioteca en la página anterior, se van a dar cuenta que en el Antiguo Testamento, en la biblioteca, el último libro es Malaquías y el primero es Mateo. Entre el último libro de la Biblia y el nuevo, hay un periodo aproximadamente de 400 años que se conoce como periodo intertestamentario. 400 años antes de que Jesucristo naciera, ya no hubo profetas, ya no hubo revelaciones. Dios dejó de comunicarse con su pueblo. En ese tiempo empezaron a surgir algunos de estos libros que se conocen como apócrifos o deuterocanónicos. ¿Qué significa la palabra apócrifo? Significa falso. Y ya el nombre me habla de su contenido. La palabra apócrifo significa falso. Y la palabra deuterocanónico significa segundo canon. Es decir, fueron incluidos en una segunda revisión, pero ya no con autoridad, sino que cuando la Iglesia Católica descubrió la existencia de estos libros, no por autores inspirados, no por hombres conocidos por la Iglesia, sino muchas veces personas que escribían cosas que ni siquiera tenían que ver con Dios, pero que pretendían ser espirituales, los tomaron para agregar doctrinas erróneas, como orar por los muertos, como pagar para que los muertos, las misas, para que los muertos salgan del supuestamente purgatorio, o que supuestamente salgan del infierno. Otras cosas aquí están escritas en esos libros. Se dieron cuenta que si ellos los utilizaban y los añadían a la Biblia, esos libros iban a tener una autoridad semejante a la Biblia, manipular a la gente e introducir en ellos enseñanzas que no eran bíblicas, pero como si lo fueran al estar aquí. No sé si me explico. De hecho, déjenme decirles que hay muchos libros apócrifos. Por ejemplo, hay algunos que cuentan cosas reales, como Primera y Segunda de Macabeos, que nos relatan una serie de revueltas que hubo entre judíos contra un ejército romano que aproximadamente en el año 250 después de Cristo vino para conquistar a los griegos. Con su hijo se levantó en armas para defender al pueblo de Israel. Y él empezó a escribir precisamente, vamos a llamarle así, el relato de esas luchas. Pero aquí lo interesante es que no nada más hay dos libros de más Biblia. Estas versiones tienen primera y segunda, pero en realidad hay tercera y cuarta. ¿Por qué ya no incluyeron la tercera y cuarta? Porque si la primera y segunda tiene barbaridades, la tercera y cuarta ya de plano estaba peor. Y ellos conscientes de que agregar esas otras, pues ya también era como que demasiado contradictorio. En resumen, estos libros que yo acabo de mencionar que tiene esta Biblia, ¿son parte de la Biblia? No, no. ¿Son palabras inspiradas por Dios? No. ¿Sus autores eran hombres de Dios? No. ¿Reconocidos por la iglesia? No. ¿Inspirados por Dios? No. Fueron incluidas por un concilio católico romano con el propósito de usarlos como armas en virtud de como herramientas en virtud de su contenido para enseñar doctrinas falsas que a ellos les beneficiaban. Y al incluirlos en este libro,
tendrían un peso como si fuera la Biblia. Tenemos nosotros una Biblia completa, claro, por los únicos. Esto es palabra de Dios. No. Me refiero a los añadidos. No. Me ha tocado, hermanos, andar evangelizando. En alguna ocasión andaba yo evangelizando, tocando puertas. Me abre la puerta una señora y lo primero que me dice, mire, ¿sabe qué, señor? Para empezar, no me interesa que me hable. Y yo le dije, ¿por qué? Dice, porque su Biblia está incompleta. La Biblia completa es la nuestra, la católica, esa es la verdadera palabra de Dios. La de usted no, porque miente, porque no sirve, porque no está completa. Y le dije, ah, perfecto. Le dije, ¿usted tiene una Biblia en casa? Me dice, sí. Le dije, ¿le molesta? ¿Tiene tiempo de estudiar un ratito? Me dijo, sí. Le dije, préstemela, sáquela. Y sacó una Biblia, sacó su Biblia. Le dije, mire, vamos a hacer un trato. ¿Usted cree que este libro que me está dando es la palabra de Dios? Me dijo, claro. Le dije, mire, yo creo que la que yo traigo es la palabra de Dios. Yo le presto la mía y usted présteme la suya. Y le voy a compartir un mensaje. Y le empecé a compartir y compartir. Leía yo la suya, ella leía la mía. Y llegó un momento en que me dijo, oiga, oiga, a ver, espérame. ¿Está usted seguro que mi Biblia dice eso? Y yo le dije, ¿esta Biblia de quién es? Es mía. ¿Quién me la prestó? Yo. Yo le pregunté si usted creía que esto es la palabra de Dios y que me dijo que sí. Dije, porque yo estoy leyendo aquí. O sea, es que es lo mismo. Es que lo que usted me está compartiendo aquí lo dice en la suya. Le dije, exacto. Exactamente, señora. Porque esto que yo le estoy compartiendo es la palabra de Dios. Es que a mí me enseñaron que la de ustedes estaba equivocada. A mí me enseñaron que la de ustedes estaba incompleta. A mí me enseñaron que la de ustedes no servía. Digo, pero le estoy comprobando exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Le dije, leerla, léala, lea la Biblia, le dije, porque en ella va a encontrar el camino, el conocimiento de Dios. Entonces, sí queda claro por qué estas versiones tienen algunos libros más que la nuestra, pero no porque esté más completa, sino porque le fue añadida por conveniencia a a un cierto grupo, a una cierta religión en el mundo. Pregunto, hermanos. Pastor, yo me acuerdo en algún momento haber hojeado una Biblia católica, pero creo Sí. que hay una anotación donde en su misma Biblia dice que esos libros se encuentran, Ah, bueno, se encuentran pero no están, no me acuerdo la palabra que dice, como que no están validados para formar parte de la Biblia. Algo dice, dice o los son libros libros apócrifos. deuterocanónicos. Ajá, ellos mismos están estableciendo Ajá, que, de hecho, aquí está. ajá, algo así decía, que no son Sí, libros exacto, válidos, ¿no? mira, aquí esta Biblia obviamente no se alcanza a ver porque la letra es pequeña, simplemente quiero mostrárselos. En la última hoja, como dice el hermano David, también tiene un índice como la nuestra, y aquí dice los libros deuterocanónicos, Tobías, Judí, Baruch, Sabiduría, Sirás, es decir, ellos los están colocando aparte y le están poniendo el título, deuterocanónicos, te están informando, oye, estos son de un segundo canon. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando esta Biblia se la hacen llegar a una persona, no le dicen, oye, esta le añadimos otras cosas que nos convenían a nosotros. No, dicen, esto es la palabra de Dios. Entonces, sí, David tiene razón. Aquí dice Deuterocanónicos. Incluso hay una versión, también tengo por ahí otra que dice, incluye libros apócrifos. Nada más que esa nota apócrifos dejaron de usarla porque ya la palabra apócrifos te hacía un llamado a que es algo erróneo, algo falso. Y mejor decidieron usar la palabra deuterocanónicos, fuera del canon. Entonces, para terminar, hermanos, hoy en día, lamentablemente, hay muchas versiones de la Biblia, muchas. Ten cuidado con qué versión lees. En nuestra iglesia, yo como pastor he decidido mantenerme en la línea de estudiar únicamente la Reina Valera 1960.
Confío en las versiones más modernas de Reina Valera, como la 95, como la 2000, la Reina Valera contemporánea. El problema es que Reina Valera también en esa carrera por la actualización están sacando varias versiones modernas que sin desviarse llega el momento en que tú le dices, no le puedes decir a una iglesia, ahora vamos a usar la 90, ahora la 95, ahora la 2000, ahora la contemporánea, porque crearía confusión. La Reina Valera, hermanos, 60 que nosotros tenemos, el único pero que yo le veo son dos. Uno, el veis, coméis, bebéis, estáis. ¿Por qué? Porque todavía son términos españoles. Y de repente algunos quizás no familiarizados les o nos cuesta la pronunciación. Dos, que hay algunos términos ya arcaicos que a lo mejor no son de uso común, pero que tampoco son difíciles de entender. Es decir, la Reina Valera 60 que usamos es hoy por hoy en el mundo cristiano reconocida como la mejor versión de la Biblia que hay. Lamentablemente hay muchas versiones de la Biblia, hermanos, que hoy en día ya no solo traducen. Si una Biblia moderna tradujera, yo no tendría ningún problema en usar palabras más sencillas, sino que ya interpreta. Por ejemplo, una de las versiones más conocidas fue la Nueva Versión Internacional que me están preguntando en el chat. Cuando salió la Nueva Versión Internacional fue un boom en el mundo y muchas iglesias equivocadamente abandonaron la Reina Valera y se fueron a la Nueva Versión Internacional para darse cuenta que esa versión tenía muchos problemas en su traducción. Pero ya la sabían, ya la habían utilizado para sustituir la Reina Valera en muchas iglesias. ¿Cómo decirle a la iglesia, nos equivocamos con esta nueva versión, vamos a regresar a la 60? Y hay muchas iglesias que usan la Nueva Versión Internacional. Si tú no estás familiarizado con la Biblia, no vas a percibir cuáles son esas diferencias. Si estás familiarizado, las vas a entender. Hermanos, no quiero sonar arrogante con esto que voy a decir, porque no es mi intención, aunque probablemente así suene. He tenido la oportunidad de leer casi todas las versiones que hay de la Biblia hoy, casi todas. Y para serles honesto, la facilidad de palabra que tiene algunas versiones, para lo único que ha servido es para quitar impacto a algunas palabras. Hay palabras que cuando tú las lees en la versión Reina Valera, impactalo con el propósito de ayudarle a la gente a entender mejor un término. Usas uno muy facilito, como por ejemplo amor, amor por caridad. Es lo mismo que yo te hable de amor que te hable de caridad. ¿Se entiende igual la palabra amor que la palabra caridad, hermanos? ¿Da el mismo mensaje? En mi No. opinión, No. no. Esos son algunos de los cambios que tienen algunas versiones. Claro que no. Entonces, algunas versiones modernas están sacrificando el impacto del contenido por la facilidad de la lectura, haciendo que mucha gente no esté recibiendo el impacto que la palabra de Dios debería de tener por sí misma. La Biblia es tan hermosa por sí misma que sinceramente no necesitaría tener traducciones tan modernas para ayudar a la gente supuestamente a entenderlas. Ahora, no digo que esté mal. Por ejemplo, yo no te recomendaría la traducción. Cuando yo leí la traducción al lenguaje actual, casi me enamoro de ella. Pero cuando descubrí que en lugar de traducir, interpretaba, dije, ay, caray, cuidado con esto. Y como esa te podría decir algunas otras. Si tú en casa tomas la decisión por facilidad de tener varias versiones y leerlas, adelante, no te voy a señalar de nada. Pero yo te sugiero, cuando estés en el culto, usa la versión 60, que vayas en la línea del maestro, del predicador, del pastor, pero sobre todo, no leas las otras por peso, porque te va a costar entender un poquito más. Afortunadamente, hoy la gran mayoría, pues tenemos una computadora, tenemos un teléfono, podemos googlear algún término que no conozcamos y eso va a acelerar también nuestro conocimiento cerebral, nuestra agilidad para aprender, lo que ya no te da la verdad.
Ahora, algo que tienen las versiones modernas, y no está mal, espero no causar una confusión ahorita, es que ya no usan el término Jehová, ya ninguna usa el término Jehová. Ya no lo oigo. Como tal no existe, sino que es una transliteración. Pero como eso, muchas cosas más. El punto es, yo te sugiero, en la medida de lo posible, sigamos utilizando la versión 60, que es hoy por hoy reconocida como una de las versiones más seguras o la versión segura que hay en el mundo. Déjenme decirles, hermanos, que hace algunos años ya se había prohibido incluso su producción. Yo como pastor, hermano, les podría decir, hace unos 20 años, a unos 15 años más o menos, se dejó de producir, ya no la conseguías, porque dijeron que la iban a sacar de circulación para poder darle paso a las nuevas versiones, porque a la gente le estaba costando querer las nuevas versiones. Y la apartar, yo creo que con un año, 2 años, yo no sé si alguno de ustedes se dio cuenta, pero ya no se conseguía. Pero la gente la estuvo pidiendo, 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 y tuvieron que regresarla y comprar de nuevo los derechos, porque la gente decía, no, es que no, sí están más fáciles las versiones modernas, pero esta Biblia es más fácil de entender, está más claro, porque las otras ya están utilizando términos que están dejando de perder el impacto. Bien, hermanos. Me he extendido más de la cuenta, pero estamos hablando de la Biblia y era importante. La próxima semana seguiremos hablando de la Biblia, pero hasta lo que estamos viendo hoy, me he explicado, a veces me extiendo demasiado y soy muy rollero, hermanos, discúlpenme. ¿Es claro? Sí, hermano. Sí, hermano, solamente quería hacer una pregunta, hermano Germán. Sí, sí. Eh, Aquí estaba checando, bueno, no sé, nomás el de los años que se escribió la Biblia, pero estoy confundido en los años, que en el año 1500 se escribió la Biblia, pero ya nos No, damos no, cuenta no, que no del año en 1500, el, Eustorgio. No, no se escribió en el año en- 1500. Entre el primer libro de la Biblia que se escribió y el último transcurrió un periodo de 1500 años. así, hermano. Ah, pues fue el tiempo que se escribió. Si tú Entonces, dices se escribió en el 1500, entonces hacemos historia. Entonces, antes del 1500, ¿qué había? No, 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 no. Sino que entre sí, el momento que se escribió sí, el hermano. primero y el último, pasaron 1500 años. Ah, sí, hermano. Sí, nomás porque quería, bueno, que más o menos lo del año, porque dice ya lleva 3000 años que nuestro Señor Jesucristo vino, que murió en la cruz, que ahora estamos en el año 2024. En eso, a Así ver es, si sí, me sí. puede explicar más o menos. Ajá, sí, no, no. Hubo una confusión allí. Muy bien. Gracias a Dios, América, que fue de bendición la clase para ti, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición para todos. Y sí, hablar de la Biblia, hermanos, es fantástico, es extraordinario. Me llevaría muchas clases, pero eso únicamente ya en el seminario, hermanos. Aquí es aparentemente algo básico. Muy bien, hermanos. Pues vamos a hacer una oración Sí, para poder terminar la clase del día de hoy y, como siempre, la recomendación es repasen sus temas para que si hay algo que no quedó claro, podamos aclararlo en la siguiente ocasión. Gracias por estar siendo parte de esta serie de clases, hermanos. Quiero recordarles a los hermanos de la Iglesia de Arenal que vamos a tener bautismos ya en el mes de octubre, si Dios permite. Estamos preparando ya nuestro bautisterio. Probablemente la segunda o tercera semana voy a aclarar porque estamos instalando todavía algunas cosas. Así que aquellos hermanos que recién han recibido a Cristo, vamos a poder bautizar en unas semanas. Estemos preparados, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a amén. Dios. Padre Gracias. Santo, gracias por Gracias. la hermosura de tu palabra, Señor. Gracias, 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 Señor. Es tanto lo que podríamos estudiar, pero, Señor, el propósito de estas clases es algo básico, algo elemental, para que nuestros nuevos hermanos conozcan este maravilloso libro que tienen en sus manos y que, Señor, nos enamoremos de él para a través de él escuchar tu voluntad para con nosotros. Terminamos la clase del día de hoy. Bendice a todas las familias que hemos participado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Que pasen buenas noches. Que Gracias, Dios les Sí, bendiga. gracias, hermano. Gracias, buenas noches. Saludos y bendiciones. Gracias, pastor, que Buenas descanse. noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos el domingo.